Hoy día vamos a hacer infecciones de transmisión sexual. Sin mayor preámbulo, empezamos. Miren, esta primera lámina nos más o menos ubica qué tan frecuente puede ser una ITS. Ya, tanto así que datos oficiales nos muestran que hay gran cantidad de personas infectadas con clamidia, por ejemplo, y que no lo saben. No lo saben, obvio, porque no tienen síntomas. ¿Ya? Miren, ese dato es interesante. El 70%, ¿no?, de mujeres y el 30% de varones que están infectados con clamidia no lo saben, porque son asintomáticos. O sea, quiere decir que los casos que se diagnostica, ¿ya?, son, por ejemplo, solo el 30% de todas las infectadas. ¿Qué significará que estén infectados? Que pueden transmitir la enfermedad, ¿no?, sin tener manifestaciones propias, ¿ya? En el caso de la gonorrea, cifras más o menos similares. Miren, 80% en el caso de mujeres. O sea, 8 de cada 10 mujeres infectadas con gonorrea no tienen síntomas. En el caso del varón, lo que podría ir sacándose una conclusión, ya, porque hay varias cosas que a veces preguntan así como conceptos. En el caso del varón, o en todo caso diferencia entre ambos géneros, sería que el varón, las veces que se infecta, la mayoría de las veces tiene síntomas, ¿no? Y la mujer, las veces que se infecta, la mayoría de las veces no hace síntomas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso explica de alguna manera, me imagino que lo han visto en la consulta, pero ¿por qué si mi pareja no tiene y yo solamente estoy con mi pareja? Claro, puede ser que sea verdad. Ya, puede ser que sea verdad. Y obvio que las manifestaciones clínicas no necesariamente van a estar en ambos miembros de la pareja. A veces uno de ellos no manifiesta absolutamente nada. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta situación? Porque una persona que tiene una ITS tiene riesgo más alto de adquirir el VIH, obviamente mediante transmisión por vía sexual. Y cada tipo de ITS tendrá diferente riesgo o aportará diferente riesgo para adquirir VIH. Podría ser pregunta esta: el tipo de ITS o la ITS que nos otorga mayor riesgo para adquirir VIH es la úlcera genital, ¿ya? La úlcera genital es la ITS que otorga mayor riesgo para adquirir VIH. Todas las ITS en general, pero la úlcera genital más. Como ven aquí hay un rango importante. Puede ser tan bajo como 3 veces más o puede ser tan alto como 18 veces más respecto a los que no tienen úlcera genital. O sea, una persona que tiene úlcera genital puede tener 18 veces más riesgo de adquirir VIH que una que no tiene úlcera genital. O sea, es alto el riesgo que otorga. ¿Y cuál es la ITS que tiene más frecuentemente manifestaciones como úlcera genital? El herpes, ¿no? El herpes tipo 2. Podría ser el herpes tipo 1 también. Ya hemos dicho que ese 1 y 2 indistintamente hoy en día se puede considerar en ubicaciones a nivel de como, o sea, causante de gingivoestomatitis o también como causante de úlcera genital. Significa entonces que la causa más común de úlcera genital es el herpes, ¿ya? Es el herpes, no es la sífilis. Eso es una de las cosas que hay que puntualizar bien. Y que justamente la úlcera genital es la que otorga más riesgo para adquirir VIH. ¿Por qué será? Hay dos motivos. Ustedes saben que los epitelios juegan un papel protector, ¿no? Eso lo sabemos desde siempre. La integridad de los epitelios de los tegumentos es una barrera de protección. Y obviamente una barrera de protección contra el VIH también, ¿ya? Entonces, cuando existe una úlcera genital, es de entender que ese epitelio, ese tegumento, no está íntegro por la presencia de la úlcera, ¿no? Es una zona denudada, una zona, digamos, lesionada a nivel del epitelio, por lo tanto, esa función no la cumple, ¿no? Ya estamos desprotegidos. Y segundo, donde existe úlcera genital, existe inflamación. Y donde hay inflamación, hay linfocitos. Y donde hay linfocitos están los linfocitos T, y dentro de este grupo los linfocitos TCD4, que como sabemos son el blanco del VIH. Lo hemos visto cuando hablábamos de VIH,
¿no? Cómo el VIH busca linfocitos TSD4 para interactuar con el receptor y correceptor y para ingresar. Entonces, esos dos motivos. Uno, de que están alteradas las barreras, y dos, de que existe inflamación, ya condiciona de que las úlceras genitales son las que dan más riesgo para adquirir VIH. Sin embargo, miren, no es solamente el caso de las úlceras genitales, la infección por clamidia, y acuérdense que tanto porcentaje hay de infectados que no lo saben, la infección por clamidia también nos da riesgo incrementado para adquirir VIH. Entonces, cuidado, puede haber personas infectadas por clamidia y por lo tanto tienen más riesgo para adquirir VIH y que no saben siquiera que están infectados por clamidia porque no tienen ningún tipo de síntoma. Ya, en el caso de la gonorrea lo mismo. La tricomoniasis, que sí es notoria la mayoría de las veces, ya también otorga riesgo, y así al final casi todas las ITS. Pero acuérdense que la que encabeza la lista es la úlcera genital. Quien tenga úlcera genital tiene más riesgo de adquirir VIH, si es que no lo tiene, y a la vez quien tiene úlcera genital, si es que ya tiene VIH, tiene más riesgo para poder transmitir también, ¿ya? Ambas cosas. Ahí están los dos motivos por los que habíamos comentado. Uno de los motivos es que en una úlcera, sobre todo, ya existe ruptura de las barreras protectoras, lo que habíamos dicho justamente. El epitelio no está íntegro cuando existen úlceras genitales, ya hay ruptura del epitelio, como bien se comenta. Existen a nivel incluso de cervix, olvidándose de que sean exactamente úlceras genitales, podría ser en el caso de clamidia, erosiones microscópicas, que por muy microscópicas que sean, son erosiones, son lesiones, ¿ya? Tanto gonorrea como clamidia puede producir eso. La persona no va a sentir absolutamente ningún síntoma, sin embargo, por estar infectado puede tener erosiones muy pequeñas a nivel de cuello uterino, en el caso de las mujeres, por ejemplo. ¿Ya? Y eso puede condicionar, y definitivamente condiciona, a que esos epitelios no estén bien. Y al no estar bien los epitelios, son una puerta de entrada, dentro de ellos para el VIH también. Y por otro lado, lo que dijimos, al existir úlcera, existe inflamación, y al existir inflamación, obviamente la presencia de los linfocitos con otras células inflamatorias van a estar ahí. Y dentro de esas células inflamatorias, ustedes saben, uno de los componentes son los linfocitos T, y en ese grupo están los linfocitos TCD4, que son el blanco del VIH, ¿ya? Por lo tanto, existe más cantidad de células que están esperando al VIH en esa zona. Entonces, eso es tanto para infectarse con el VIH o como tanto para contagiar el VIH también. En el primer caso, por ejemplo, cuando decimos susceptible, será pues como dice aquí, existe mayor presencia de esos linfocitos TSD4, que son la célula blanco para el VIH, en esas zonas donde hay inflamación. Eso está claro, creo. Y en el caso del que ya tiene el VIH y a la vez tiene úlcera, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué va a ser más infeccioso? ¿Por qué va a ser más contagioso? Justamente porque en esa zona, al haber inflamación, también tiene más células CD4, pero ya infectadas. De tal manera que también es más fácil poder transmitir o contagiar. Creo que se entiende eso. Ya, entonces las ITS es una puerta de entrada para el VIH, eso siempre se ha dicho. ¿Cómo lo llevamos a la práctica esto? Cuando ustedes diagnostican una gonorrea, cuando ustedes diagnostican una enfermedad inflamatoria pélvica, cuando ustedes diagnostican un herpes genital, tienen que pedir un ELISA también. Incluso decirle, si sale negativo, si usted se va a repetir más o menos en 3 semanas o idealmente un tiempo un poco mayor, ¿no? Como mínimo 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Porque es bueno que recordemos todo. ¿Cuánto duraba el tiempo del periodo de ventana cuando usábamos ELISAs de tercera generación? Más o menos 21 días. Ese es el tiempo, no es 6 meses, ¿no? Y si usamos de cuarta generación puede ser 16 días. Ya, entonces más o menos la cosa va por ahí. ¿Ya? La cosa va por ahí. ¿Se entiende? Importante trabajar con las ITS, aunque no lo crean. Al final, cuando abordamos cada tema, y me imagino es así en todos los cursos, todos los problemas de salud son importantes. No se puede nada dejar de lado. Solo para que recuerden, acuérdense que cuando tienen la presencia de una partícula viral, o sea, un virus del VIH, como está aquí, ¿se acuerdan? Al final había dos estructuras importantes en la superficie que eran las que permitían el ingreso. Eran justamente esto que están viendo aquí, esta prolongación, tiene dos componentes, ¿no? La parte distal de esta prolongación que está de verde, ¿es cuál? ¿Qué estructura? El GP120, así es, doctores, GP120.
¿ya? Y el GP41 era digamos algo así como la prolongación, el pedículo por el cual está anidado ese GP120, ¿no? ¿Por qué era importante el GP120? Porque justo ese GP120 es el que interactúa con el receptor del CD4, y cuando existe esa interacción participan también los dos receptores, uno de los dos, ¿no? Puede ser el CCR5 o el CXR4, cualquiera de los dos. En esa triple interacción el VIH puede ingresar. Entonces, ¿qué cosa necesita para ingresar el VIH? Primero, una célula que tenga receptores CD4 y correceptores. Y esas células fundamentalmente son justamente las células CD4. Por eso es que destruye células CD4. Y vuelvo a repetirles, en un tejido inflamatorio tenemos linfocitos, y dentro de esos linfocitos, justo los linfocitos TCD4, que son el blanco para el VIH. En piel intacta, en epitelios que están íntegros, obviamente no hay inflamación. Y al no haber inflamación, la presencia de linfocitos es escasa, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, más o menos cuál es la relación. Bueno, acá esto mismo, el virus, acuérdense, llegaba, no se distingue bien, disculpen la imagen media borrosa, pero este es el GP41 y el GP120 es la parte distal, anida GP120 con el receptor de CD4, aquí está, y cuando ya existe esta interacción entre GP120 del virus y el receptor de CD4, interactúa también el correceptor, que como dijimos, o es el CCR5 o el CXR4, dependiendo, y solo así el VIH puede ingresar. Entonces, estas células, esta es la membrana, esta célula existe en abundancia donde existe inflamación, o sea, en las ITS, y mucho más aún en las úlceras genitales. Ya, esa es la relación que existe. Entonces, en ITS, ¿cuál sería la ITS que mayor riesgo nos otorga? En general, úlceras genitales, pero a la cabeza el herpes, ¿ya? Herpes es la principal causa de úlcera genital. Esto es algo que habitualmente les gusta preguntar en los exámenes, ¿ya? Y también es algo que de repente a veces un poquito lo dejamos pasar porque, bueno, no nos importa mucho, pero en realidad es importante saberlo. Revisen el examen del año 2011, ya parece absurdo, pero les dicen, por ejemplo, ¿cuál de los agentes causa la sífilis? Así era una pregunta, ¿ya? Entonces, no es que eso no lo sepan, sino simplemente hay que recordar lo más importante. Cuando hablamos de vaginosis bacteriana, por ejemplo, ¿ya? Necesariamente estamos hablando fundamentalmente de Gardnerella vaginalis, ¿ya? En vaginosis bacteriana. Ahora existen otras causas de flujo vaginal, ¿no? Tricomoniasis, por ejemplo, ¿ya? Hay diferencias clínicas, ¿ah? Les voy adelantando hasta aquí, hasta la tercera. Las tres son, ¿qué cosa? Síndrome de flujo vaginal, ¿no es cierto? ¿Hay diferencias clínicas para distinguir entre las tres? Sí, tanto en la práctica y más aún en un examen. En un examen que ustedes rindan, hay palabras clave para decir esto es tal o cual cosa, ¿ya? Para que no se confundan. Por ejemplo, en el caso de vaginosis bacteriana les van a hablar de mal olor, ¿ya? Les van a decir descenso o flujo vaginal de mal olor. Eso ya les está orientando a vaginosis bacteriana, ¿ya? Les va a hablar de mal olor, les va a hablar de dolor pélvico. En el caso de tricomoniasis les va a decir flujo vaginal con espuma. No interesa el color. La palabra espuma va a estar ahí. Burbujas, cualquiera de las dos, ¿ya? Eso es tricomona. Y en el caso de candidiasis les va a decir que hay prurito. Esas tres cosas hay que diferenciarlas bien. Eso nos va a servir para hacer la disquisición. ¿Qué otra cosa de estas tres? A pesar de que ya láminas adelante vamos a conversar un poco más. Hay que acordarse que cuando hablamos de candidiasis no necesariamente es una ITS, por si acaso. Ya todos los seres humanos tenemos a nivel de mucosas cándida. Ya todos los seres humanos a nivel de mucosas tenemos cándida. En la mucosa oral, incluso en la mucosa colónica distal, ¿no? En el caso del sexo femenino, en la mucosa vaginal, ¿ya? Entonces les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando ustedes evalúan un paciente con VIH, y seguro que lo han visto más de una vez, y encuentran cándida oral? ¿Es porque le han contagiado la cándida al paciente? No. Lo que sucede es que su propia cándida ha crecido desmesuradamente porque ha tenido condiciones para crecer. Y esas condiciones para crecer es justamente que el cambio de pH a nivel del medio favorece el crecimiento de la cándida. Ya. En el caso de los diabéticos, por ejemplo, una señora diabética seguramente va a tener también candidiasis vaginal. Un varón diabético, sobre todo esos que están debutando, seguramente van a hacer balanitis por cándida. No es porque les hayan contagiado.
¿Ya? Eso más o menos que quede claro. Una mujer que tenga una tumoración de ovario, que esté habiendo producción de hormonas ahí y eso cree un desbalance de los valores fisiológicos, también va a tener al final candidiasis vaginal. ¿Qué es lo que sucede? Sus propias cándidas, que forman parte normal de la flora, crecen en mucha cuantía. No es tanto porque les hayan contagiado. Ya, lo que sí sucede, hay que hablar claro, digamos una mujer que tiene candidiasis vaginal, ya, y con su pareja tiene actividad sexual sin protección, obviamente esa persona, el varón me refiero, puede tener inflamación a nivel del órgano sexual, pero no es porque sea contagio, es más o menos como una dermatitis por contacto, es inflamación nada más. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué les digo esto? Muchas veces se dice, tienes cándida, hay que tratarte a ti y hay que tratarte a tu pareja. Eso entra un poco en detalle en cándida. En lo que es tricomona y vaginosis bacteriana, sí. Ahí sí. Ya, esa pequeña diferencia, por favor. Cuando hablamos de cándida, entonces el tratar a la pareja hay que tomarlo con ciertas pinzas. Hay que explicar bien de que no necesariamente es una ITS y lo más probable es que no sea cuando es cándida. Ya, hay que explicar bien. Puede ser que la pobre mujer tenga pues un problema ovárico y de ahí haya un desbalance hormonal y eso haya que tenga su candidiasis vaginal. Pero si no explicamos bien, esto trae un problema de fondo social. O sea, puede haber problemas con la pareja, puede haber problemas serios, ¿ya? Podemos alterar el normal, digamos, desenvolvimiento de un núcleo familiar incluso. Eso es lo que siempre se pide cuando informemos. Tricomona sí, no hay nada que hacer, eso es ITS, 100%. Ya, vaginosis bacteriana también, es contagio, no hay nada que hacer. Y alguien me dirá, entonces, ¿por qué incluyen la cándida? Porque se maneja como síndrome, todo eso se maneja como síndrome. Ya lo vamos a ver al final, el manejo sindrómico. Ya, eso es lo que es más o menos flujo. Hay que acordarse de esos agentes etiológicos: tricomoniasis, tricomona vaginalis, candidiasis candida albicans, vaginosis bacteriana Gardnerella vaginalis fundamentalmente. Gonorrea está clarísimo, creo, Neisseria gonorrea, ¿no es cierto? Sífilis, eso fue pregunta el año 2011, treponema pallidum. Herpes genital, acá dice herpes virus tipo 2, sabemos que hay 8 tipos de herpes. A nivel genital puede estar el herpes tipo 1 y tipo 2 por si acaso, más el tipo 2, eso es verdad, porque por definición el herpes 2 es el herpes genital. Sin embargo, por actividad sexual, por diferentes comportamientos, es obvio que puede haber herpes tipo 1, ¿ya? Y también a nivel de la cavidad oral puede haber herpes tipo 1 o puede haber herpes tipo 2. Se trata igual por si acaso, ¿ya? El tratamiento es idéntico. ¿Ya? Sin embargo, hay que recordar. No, o sea, no es que necesariamente va a ser herpes tipo 2, puede ser herpes tipo 1 también. En el caso del chancroide, ¿ya? Haemophilus ducreyi, hay que acordarse bien esto, ¿ya? Donovanosis prácticamente no preguntan, ¿ah? Calinobacterium granulomatis es una situación teórica. Para situaciones del examen, digo, no preguntan de verdad, o sea, no encuentro preguntas de ese tipo, ¿ya? Clamidia sí, clamidia es quizá la ITS que más preguntan en los exámenes, ¿ya? Asociado al linfogranuloma venéreo, hay que acordarse. También clamidiasis, ¿no? O sea, infecciones por clamidia. Cuidado que las clamidias pueden hacer manifestaciones también extragenital, abscesos a nivel de hepático, ¿no? Abscesos hepáticos pueden hacer peliflebitis, o sea, situaciones que imitan incluso apendicitis aguda, otras cosas, ¿ya? Cuando tengan una manifestación extragenital y les hablen de una ITS, lo más probable es que les estén hablando de clamidia, ¿ya? Lo más probable es que les estén hablando de clamidia. Bueno, esto es más o menos un preámbulo de las cosas que vamos a desarrollar. Hablemos de un síndrome muy común, bastante frecuente, la uretritis, ¿ya? Uretritis, hay que acordarse. La uretritis, como su nombre lo indica, no es otra cosa que esa secreción que puede o no ser purulenta, por si acaso, no siempre es purulenta, puede o no ser purulenta a nivel de la uretra. En el caso del varón, lo más probable es que sea sintomático, tal como hemos visto. En el caso de la mujer, muchas veces no presenta síntomas. ¿Cómo se manifiesta el principal síntoma? Ustedes saben, no estoy hablando de signo. Signo será pues la secreción. Síntoma. ¿Qué siente la persona? Disuria. Eso es lo que siente. Una disuria intensa. Viene diciéndoles, me arde al orinar. Entonces no hay que ser tan mecánicos y decirles esto debe ser una ITU baja, etc. Sobre todo si es varón. Saben que el varón no tiene mucho derecho a hacer una ITU, ¿no? Por el tamaño del
de la uretra y por la presencia de la próstata también, ¿ya? Y más aún si es un varón, digamos, en edad joven, ¿ya? Hay que tenerlo presente, pero sí hay que pensar en clamidia en todo caso, así no tenga secreción. En todo caso, si van a tratamiento empírico, podrían dar para clamidia. En el caso de una mujer, obvio, es más común la citus, pero también hay que darle chance para esa posibilidad, ¿ya? Ustedes saben que la uretritis por clamidia se puede tratar con una monodosis, es 1 gramo de acitromicina y se acabó. Entonces no implica mayor problema agregar eso también al tratamiento. Bueno, lo cierto es que la uretritis, ¿ya?, puede ser de 2 tipos desde el punto de vista semiológico. O es una secreción mucoide, como están viendo aquí, ¿ya?, en la imagen que estamos mostrando, o en todo caso puede ser una secreción de tipo purulenta, ¿ya? O sea, pus, francamente, así, color amarillento, pus. En ambos casos hay disuria, ¿ya? En ambos casos probablemente les van a manifestar que en el momento final de la micción se presenta la disuria, les van a manifestar que en la mañana, sobre todo, la secreción se hace notoria y que eso va disminuyendo, digamos, con el correr de las horas del día, ¿ya? Entonces hay que interrogar por la forma de presentación. El paciente normalmente no se va a equivocar, te va a decir, sí, parece moco, mucoide. No, definitivamente es pus, veo materia, eso es pus. ¿Para qué? Cuando es clamidia nada más da situaciones de este tipo, así, mucoide. Y cuando es gonorrea da aspecto purulento. ¿Cuál es el problema aquí? Que puede existir coexistencia de ambos. Ya saben que es muy frecuente la infección por clamidia, entonces es muy probable que la persona tenga tanto gonorrea como clamidia. En esa situación, obviamente, el material purulento va a enmascarar al material mucoide, por lo tanto no va a haber forma de diferenciar. Van a haber pus, sin embargo, podría ser ambas. Pero cuando ven solamente secreción purulenta, eso sí es clamidia nada más, ¿ya? Eso es clamidia nada más. Muy bien, eso es desde el punto de vista semiológico. A predominio matutino, no se olviden, asociado a disuria al término de la micción. El hombre es el único huésped de el gonococo. Es una de las cosas que hay que acordarse, ¿ya? Hay que acordarse. Miren lo que habíamos comentado, existe un porcentaje importante de personas que teniendo la infección no tienen absolutamente ningún síntoma. Eso hace de que puedan contagiar sin saberlo, ya, sin saberlo. Obviamente, como creen no tener nada, a veces se desprotegen. Por eso es la norma universal, ¿no? Toda actividad sexual es con protección, ¿ya? Por este es otro de los motivos. Miren, la clínica es corta, mejor dicho, el tiempo de incubación es muy corto respecto a la exposición. No sería normal que les digan, hace 20 días he tenido exposición o hace, no sé, hace 1 mes, ¿ya? Normalmente es así de corto, es menos de 1 semana. Acá dice de 2 a 5 días, normalmente es 2, 3 días, así nada más. A veces incluso te llegan a decir, sí, creo que ayer fue, ¿ya? O sea, es así corto, muy corto. Existe la exposición sexual, ¿ya? Y así al corto tiempo, 2, 3 días, ya inicia las manifestaciones. Ahora, lo que hemos visto es lo clásico, o sea, que exista descarga uretral en el caso de uretritis, pero cuidado que gonococo no necesariamente va a dar a nivel de uretra. Por ejemplo, si ha habido actividad sexual de tipo sexo oral, por ejemplo, es obvio que podría haber una faringitis por gonococo, ¿ya? Por gonococo. Entonces alguien diría, ¿y cómo saber? Entonces a todas las faringitis les ponemos tratamiento. No, para eso está la anamnesis. Pues. Acuérdense de que en el examen de un paciente, y eso nos han dicho desde el pregrado, la anamnesis es parte. No nos olvidemos de hacer la anamnesis. Le preguntan, obviamente en privado, y le dicen, mira, es importante para que yo tome una decisión correcta saber si tú has tenido actividad sexual reciente, ¿ya? Y si les dicen que sí y ustedes creen que hay riesgo, obvio, tienen que dar tratamiento, ¿ya? Pero no todas las faringitis van a dar tratamiento para gonococo, o sea, no estoy diciendo eso, ¿ya? No estoy diciendo eso. Ahora, hay otra situación. También puede haber infección anorrectal, ¿ya? En personas que han tenido sexo anal. Entonces, el enfoque diagnóstico va a depender de una buena anamnesis también. Y una buena anamnesis no significa horas y horas de preguntar, simplemente hacer 2 o 3 preguntas que habitualmente nadie lo hace, y hay que preguntar.
Siempre procuren que sea en privado en todo caso, ¿no? Estar en privado porque a veces delante del familiar pues es imposible hacer ese tipo de preguntas. Peor será responder, ¿no? Ya, pero más o menos la cosa es así. Lo más común es uretritis. Ya, y si es gonococo, purulento. 2 o 3 días después de la exposición de riesgo. ¿Ya? Y dependiendo de la actividad sexual, obviamente puede haber también a nivel orofaringeo o anorrectal. El tratamiento es igual. ¿Ya? En cualquier localización es exactamente igual. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? El Gram muchas veces es suficiente para ya estar prácticamente seguro de frente a qué cosa estamos. ¿Ya? La tinción Gram. Nosotros vamos a solicitar una tinción Gram de la secreción uretral y en la tinción Gram, ¿cómo leerían esto? A ver, aquí está, yo les voy a señalar, lo que estoy señalando, esos puntitos que parecen puntitos, ¿ya? Si se dan cuenta son estructuras redondeadas, ¿ven? ¿Se distingue? ¿Ya? Y si tiñen de ese color, ¿qué son? Primero, ¿qué son al ser estructuras redondeadas? Bacilos, cocos, ¿qué son? Cocos, así es, doctores, son cocos. Si tiñen de ese color, ¿qué cosas son? ¿Gram positivos o gram negativos? Esto ya lo hemos comentado, ¿eh? Ya lo hemos comentado en microbiología. De ese color, ¿qué tipo de bacterias tiñen? Color violeta tiñen los cocos gram positivos, los bacilos gram positivos, ¿ya? Esto es gram negativo, acuérdense. Entonces son cocos, pero que están agrupados de 2 en 2, como ven aquí. 2, 2, ya, 2, siempre de 2 en 2. Se le llama entonces diplococos. Diplococos gram negativos. Si están dentro de la célula, diplococos gram negativos intracelulares. Y eso es la mayor de las veces, se va a ver ese tipo de imagen, ¿ya? Entonces, si el gram, y ustedes saben, el gram sale en 5 minutos o menos, les dice diplococos gram negativos intracelulares, o incluso diplococos gram negativos nada más, les confirme el diagnóstico. Eso es gonorrea, ni hablar. En el líquido cefalorraquídeo, en otra circunstancia, no en una ITS, también puede salir ese tipo de mensaje en el laboratorio. Les pueden decir, en el líquido cefalorraquídeo se ha detectado diplococos gram negativos. ¿Qué pensarían ahí? Ya no van a pensar pues de Neisseria gonorrea, ¿eh? ¿En qué pensarían? En Neisseria meningitidis, ¿no es cierto? Se ve igualito, también es una Neisseria, ¿ya? Neisseria meningitidis. Entonces, cuidado, ¿ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque si es una Neisseria meningitidis, por ejemplo, saliéndonos un poquito el cuadro, eso ya lo hemos comentado también, creo, cuando hacíamos infecciones del sistema nervioso central, hay la posibilidad de contagiarse incluso por vía respiratoria, hay que hacer profilaxis. Entonces, cuán importante es hacer un gram, no que les den junto con el cultivo a la semana, cuando ya todo está hecho, ¿no? Entonces, acuérdense, diplococos gram negativos intracelulares, eso es lo que se ve, ¿ya? Y en los exámenes, en los enunciados, eso les van a mencionar. Donde ustedes lean que diga diplococos gram negativos intracelulares. ¿Qué significa eso? Gonorrea, ¿ya? Gonorrea, muy bien. Miren esta pregunta, dice, ¿cuál es el cuadro clínico más frecuente de infección gonocócica en mujeres? Cervicitis, dice, oligosintomática, salpingitis, artritis, proctitis, bueno, aquí repite artritis incluso, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Qué creen? ¿Qué era lo más común? Que incluso no tenga síntomas, ¿no? Y si tiene síntomas, a veces ni siquiera se nota. Eso es lo más común. Claro que después existe, ¿no? Todo lo que han visto, la uretritis y todo. Y obviamente es la A. No por cervicitis, sino porque dice oligosintomática. ¿No se acuerdan que el 80% de las infectadas no saben siquiera que tienen, ¿no? Porque había ¿no? Había micro lesiones a nivel del cervix. Ya, lo más común, esto que sirva para redondear la idea, es que la mayoría de las personas infectadas ni siquiera se den por enterados, pero sí pueden contagiar. ¿Ya? Sí pueden contagiar. Si el varón es el que se infecta, lo más probable es que sí haga síntomas.
Si la mujer se infecta, lo más probable es que no haga síntomas, ¿ya? Y eso tiene que ver por una situación muy clara. Cuando existe, por ejemplo, uretritis, o sea, secreción por uretra, en el caso del varón, como los genitales son netamente externos, es fácil de evidenciar y que se dé cuenta. Pero en el caso de la mujer, como son genitales internos, puede ser que eso un poco pase desapercibido, sobre todo cuando es escaso. En esta misma infección gonocócica, aquí está lo que hemos comentado, el diagnóstico se hace ubicando esas neiserias a nivel intracelular, ¿ya? El gram es importante, diplococos gram negativos intracelulares, eso nos va a informar. Sin embargo, se puede hacer cultivo y el cultivo no demora mucho tampoco. Son más o menos 72 horas desde que toman la muestra hasta que les informen el cultivo, ¿ya? El medio especial para hacer ese cultivo es el medio que mencionan aquí de Thayer-Martin. Cuidado que sea pregunta. A veces preguntan ese tipo de cosas, no se olviden, ¿ya? Así como para Bruselas existe el medio de Ruiz Castañeda, ya aquí existe el medio de Thayer-Martin. ¿Ya? Puede haber infección diseminada también, ¿ya? En personas que tienen déficit de los componentes de complemento, los primeros componentes, ¿ya? De complemento, o sea, un déficit inmunitario congénito, ¿ya? Pueden hacer infecciones diseminadas, o sea, en lugar de hacer una secreción purulenta por uretra, pueden hacer infección diseminada, pueden hacer una especie de bacteriemia. Entonces ellos ya, la manifestación es diferente, ellos van a tener pústulas en el cuerpo, van a tener artritis séptica, por ejemplo, mal estado general, fiebre, escalofríos, tendinitis, un montón de cosas, ¿ya? Y cuando existe bacteria nadando en sangre, ¿qué examen se puede tomar? Eso ya lo hemos dicho cuando hacíamos fiebre tifoidea, cuando hacíamos la primera clase también. ¿Qué se puede hacer? Hemocultivo, ¿no es cierto? Por eso es que cuando existe infección diseminada, los hemocultivos pueden ser positivos. En otra situación, no pidan hemocultivo. O sea, por ejemplo, no sería cuerdo pedir hemocultivo en el caso de una persona que tenga una uretritis nada más y por lo demás esté bien. Entonces, ¿qué cosa no va a crecer nada porque en la sangre no hay nada? Ya cuando se sospecha de bacteriemia, ahí se pide hemocultivo. Aquí está lo que les comentaba, cuando existe déficit de complemento. Ya, hay personas que nacen pues con déficit de complemento, ¿ya? Sobre todo estos componentes C5, C6, C7, C8 y C9, ¿ya? Hay mayor riesgo de presentar infección diseminada. Eso hay que acordarse, ¿ya? Hay mayor riesgo de presentar infección diseminada. Y lo que les decía, ahí ya no va a ser disuria, ya no va a ser solo secreción purulenta por uretra, ahí va a haber fiebre, como si fuera una infección de otro tipo, ¿ya? Tenosinovitis, o sea, va a haber compromiso de tendones, de articulaciones a nivel de sinovias, dolor a la movilización activa y pasiva, ¿no? Por eso dice poliartralgias. Acuérdense que a nivel de piel va a haber pápulas, ¿ya? Que pueden llegarse a hacerse pustulosas, o sea, va a haber presencia de pus, ¿ya? En esas lesiones que inicialmente son pápulas. Y miren, característicamente se encuentran esas pústulas sobre las articulaciones y generalmente articulaciones grandes, ¿ya? Generalmente articulaciones grandes. Al decir articulaciones grandes, estamos hablando rodilla, tobillo, muñeca. Hay una regla interesante cuando uno revisa métodos para resolver exámenes. Si les preguntaran cuál es la articulación predilecta a la cual afecta la infección gonocócica diseminada, es rodilla, ¿ya? Rodilla. Y hay muchas preguntas que pueden venir en torno a articulaciones afectadas y la respuesta, por algún motivo, siempre es rodilla, ¿ya? Esto siempre lo comento. Por ejemplo, si les dicen cuál es la articulación que más frecuentemente se afecta en las artritis sépticas, también es rodilla. Acuérdense que la articulación que más se afecta en los hemofílicos para hacer hemoartrosis es también rodilla, ¿ya? La articulación donde más frecuentemente asienta la condrocalcinosis, rodilla. Y la pregunta del año pasado, ya, que justamente les comenté, si hay alguna pregunta sobre una articulación y ustedes no han leído el tema, pero está rodilla entre las alternativas, en lugar de marcar por marcar, marquen pues rodilla. Hay más posibilidades de que sea cierta. Ya, y justo vino una pregunta que hablaba, creo que de la sinovia más grande. La respuesta era rodilla también.
¿ya? Entonces les vuelvo a hacer la misma recomendación. Si viniese una pregunta, ya que habla sobre una articulación afectada, puede ser infecciosa o no infecciosa, ¿ya? O alguna característica especial, ¿ya? Y ustedes no han leído el tema, porque imposible que alguien diga que va a acabar de punta a punta todo, siempre va a haber cosas que van a quedar un poco sueltas, y está rodilla como alternativa, o sea, en lugar de marcar por marcar cualquiera, por lo menos orienten a esa forma, ¿ya? Cuidado. Bueno, igual en este caso no es la excepción, la rodilla es la articulación más afectada cuando hay infección gonocócica diseminada. Y miren, lo acabamos de comentar, y esta es una pregunta, por ejemplo, ¿ya? Una pregunta dice, la deficiencia de la fracción C5 del complemento predispone a infección por, ¿ya? Y las alternativas que pusieron que ya ves fue estafilococo, pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Enterococcus fecalis, Listeria monocytogenes. ¿Qué marcarían? Neisseria gonorrhoeae, ¿no es cierto? Neisseria gonorrhoeae. Ya, esto si uno no lo ha leído, hay posibilidad de que se puede equivocar. Uno podría pensar, como tiene deficiencia de complemento, es una persona inmunosuprimida, entonces buscan bacterias que tengan que ver con inmunosuprimidos y muchos podrían pensar en Listeria. Ya, pero no es Neisseria gonorrhoeae. Esto he visto que se repite. Pueden preguntarles de otra manera. Incluso no necesariamente con Neisseria gonorrhoeae. Podría ser con Neisseria meningitidis. ¿Ya? Podría ser con Neisseria meningitidis. ¿Y cómo sería con Neisseria meningitidis? De repente les dicen una persona que viene con rigidez de nuca, con fiebre, con trastorno del sensorio, etcétera, ¿no es cierto? Y que se sabe como antecedente que tiene carencia de, no sé, de repente C5, C6, C7, por decir. ¿Cuál sería el agente etiológico más común? ¿En qué etiología pensarían si fuese una meningitis? Es una persona que carece de esas fracciones de complemento. ¿Qué Neisseria sería? Neisseria meningitidis en ese caso, ¿no es cierto? Ya no sería Streptococcus pneumoniae, que es el agente más común en las meningitis bacterianas. ¿Ya? O sea, ¿qué cosa quiero decirles? Estas fracciones del complemento, cuando están carentes, las infecciones por Neisseria, sea Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis, son mucho más frecuentes. Infecciones diseminadas, infecciones severas. Hay que acordarse, ¿ya?